para los que no nos hemos conocido, mi nombre es Fernando Márquez, yo soy neurólogo, eh, me vine a vivir hace poco acá a San Juan y estudié ciencia de datos, no soy tan experto como Matías, pero sí nos conocimos con él trabajando en un proyecto que les voy a contar un poquito hoy lo que hicimos, mientras yo vivía en Buenos Aires. Y les voy a ir contando sobre este proyecto para que veamos algunos temas de Machine Learning, ¿sí? ¿Me ven la pantalla ahora? ¿Ven la pantalla, chicos? Profe, sí se ve la pantalla. ¿Se ve? Bueno, perfecto. No estoy pudiendo ver. Acá está. Bueno, gracias, Iván. No trabajo más en Fleni, pero es donde estaba trabajando en ese momento. Y con Matías Matías y bueno, el resto de los autores que ven acá, hicimos este trabajo en el cual aplicamos el aprendizaje automático o el machine learning como han ido aprendiendo, que se le denomina en inglés, para predecir la recuperación de la conciencia en pacientes en rehabilitación. Les voy a contar dos cositas muy rápido. Lo que usamos fueron este modelo de Machine Learning lo entrenamos con una base de datos de pacientes que tienen desórdenes prolongados de conciencia, que son pacientes que están en coma o en algún otro estado alterado de la conciencia por más de 4 semanas, ¿sí? Se estima que el 40% más o menos recuperan la conciencia y nos planteamos que lo innovador de aplicar estas técnicas eran era utilizar nuevas herramientas para resolver viejos problemas. Entonces nos propusimos ver qué pasaba si aplicábamos estas técnicas para predecir si estos pacientes que tenían esta alteración de la conciencia se iban a recuperar, ¿sí? Y utilizamos variables que registrábamos las primeras 4 semanas de rehabilitación. Yo ahora les voy a contar el proyecto y después vamos a ver el código, ¿sí? ¿Les parece? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bien. Bueno, lo que quisimos hacer es utilizar variables que no consuman recursos y no tengan alto costo, ¿sí? Y que en rehabilitación las vemos habitualmente. Bien. Entonces utilizamos una base de datos que era una corte retrospectiva. La corte retrospectiva se llama, es una base de pacientes que han estado previamente internados, es decir, mirando para atrás. O sea, son pacientes que reclutamos que ya habían estado internados, ¿bien? Y eran todos adultos, 95 pacientes que ingresaron a este centro Fleni Escobar en Buenos Aires y que los evaluábamos con una escala, no importa, que es una de las variables que utilizábamos. Bien, entonces incluimos variables como la edad, el género, las características de la lesión que lo habían llevado a tener un desorden de la conciencia, la etiología, que vendría siendo si eran traumatismos de cráneo, o eran paros cardiorrespiratorios con anoxia, o una ACV, por ejemplo, o un tumor. El tiempo de evolución desde que empezó el problema hasta que llegaron a rehabilitación, ¿sí? Y el estado de conciencia que tenían y la escala esta, ¿bien? No vamos a entrar muy en detalle en las variables, pero cualquier cosa ustedes me pueden preguntar, ¿sí? Y les pido un poco que si quieren hacer alguna pregunta, no hay ningún problema, me interrumpan, me lo pueden preguntar con el micrófono abierto, ¿sí? Las otras variables que usamos, que siempre en estos pacientes nos servían para predecir la recuperación habitualmente, ¿sí? Son la escala esta que les decía, la escala de recuperación de coma, ya vamos a entrar un poquito más en detalle, pero las puntuaciones que tenían los pacientes en esa escala, ¿bien? Y la variación que había en la escala desde que el paciente entra y se le tomaba por primera vez y cuando se le tomaba al mes, ¿bien? Y utilizamos el lenguaje de programación Python, que es lo que hemos venido viendo en el curso, ¿sí? Hicimos que el código sea abierto para que lo pueda ver cualquiera. Y, bueno, ya lo leyeron, ¿no? Pero si hay alguien que no leyó y me puede decir qué tipo de problema se imagina que era este, recuerden que en Machine Learning
en ciencia de datos y en inteligencia artificial, cuando vamos a entrenar un modelo, lo primero que nos planteamos es saber si el problema frente al cual estamos es una clasificación o una regresión. ¿Alguien se acuerda la diferencia? Como para decirme. Si quieren, díganlo con el micrófono abierto, chicos. A ver, voy a ver el chat. Ah, a ver. Hay varios ahí esperando. Bien, ¿alguien se acuerda de la diferencia de los problemas de clasificación con los problemas de regresión? ¿Nadie? Puede ser que uno era binario y el otro era un número continuo, ¿puede ser? Bien, claro, en términos generales, cuando vamos a predecir, cuando estamos frente a un problema de regresión, lo que queremos predecir es un número, si una variable continua, numérica. Por ejemplo, ¿cuánto va a ganar mi empresa el mes que viene? O ¿qué edad tiene tal persona de acuerdo a su foto? ¿Se entiende? Esos son problemas de regresión, porque predecimos una variable numérica. Cuando vamos a predecir una variable categórica, que puede ser binaria o puede no ser binaria y tener más de dos categorías, estamos hablando de un problema de clasificación, ¿sí? En este caso, lo que yo les había dicho, por ahí he ido un poco rápido, ustedes frenenme, no hay ningún problema. Pasa que empezamos un poquito tarde y quería que, que alcancemos a ver todo. Eh, cuando cuando les explicaba sobre este trabajo, lo que les decía es que lo que queremos predecir acá es si un paciente va a recuperar o no va a recuperar la conciencia, ¿bien? Y eso es un problema de clasificación y es una clasificación binaria, ¿bien? Lo otro que nos teníamos que plantear siempre es con qué tipos de datos vamos a trabajar. Yo debería mostrarles la base de datos, ¿sí? Eh, pero no lo vamos a hacer ahora. Pero más o menos teniendo en cuenta las variables, estamos trabajando con datos tabulares y lo que vamos a hacer es un modelo de clasificación o machine learning o aprendizaje automático supervisado. ¿Se acuerdan cuando le decíamos que es supervisado y cuando no es supervisado? ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de modelos? ¿Alguien recuerda? Supervisado, si no me equivoco, era cuando nosotros ya teníamos, ya sabíamos cuáles eran las variables que van a tener una correlación y vamos corrigiéndolo al modelo. Bien, va por ahí. Respuesta. ¿Ibas a decir algo, Martina? Perdón. Cuando ya teníamos las respuestas. Exactamente, cuando ya tenemos las respuestas, es decir, ya vamos a ver la base, pero cuando tenemos una columna que nos dice, en este caso, los pacientes que se recuperaron y los que no se recuperaron, y esa columna dice recuperación, y en cada fila dice sí, no, o 0, 1, ¿sí? Estamos hablando de un problema supervisado, porque ya tenemos las respuestas, ya tenemos las etiquetas de cada paciente, ¿sí? Cada paciente sabemos si se recuperó o no se recuperó, ¿bien? Entonces, ¿qué se hace en un proceso de Machine Learning? En este caso teníamos una base de datos de 95 pacientes. Lo primero que hacemos siempre es dividir en dos, en train test split, ¿sí? El split es cuando separamos la base de datos para guardarnos, para hacer el desarrollo del modelo, el entrenamiento y la validación, ¿sí? La validación, la parte de la validación, o sea, de los 95 que tuvimos en este modelo, 66 los separamos para trabajar en el modelo y 29 los guardamos para validar al modelo. Y dentro del desarrollo, lo que hacemos es otra subdivisión en el conjunto de entrenamiento y el conjunto de test. En el conjunto de entrenamiento quedaban 52 y en el de test 14. ¿Bien?
Y en el conjunto de entrenamiento, en un proceso de Machine Learning, lo que se hace es la ingeniería y selección de variables, el aprendizaje estadístico de los algoritmos, la búsqueda de hiperparámetros y algunas cosas más que vamos a ver en el código hoy. Y en el conjunto de test, lo que hacemos es probar los modelos, o el modelo, en este caso probamos varios modelos, y el que mejor anda, o sea, voy a repetir una cosa. En el entrenamiento nosotros estamos usando las etiquetas, ¿sí? Y estamos entrenando el algoritmo para que encuentre los vectores, como venimos viendo, más apropiados para relacionarse con la respuesta que el algoritmo está conociendo en ese momento. Y ya cuando entramos en el test o la validación, lo que hacemos es ver qué tan bien funciona ese modelo entrenado con datos que no conoce previamente, ¿sí? Eso lo hacemos en el test y después en la validación para ver cómo generaliza a nuevos datos, ¿bien? Y estas son las métricas que se usan en un modelo de clasificación, acuérdense siempre, y en medicina en general, cualquier test diagnóstico, cualquier prueba diagnóstica o cualquier modelo de Machine Learning de clasificación, y más que nada binaria en este caso, las métricas que se utilizan son sensibilidad, especificidad, área bajo la curva y la exactitud balanceada, ¿sí? Acá son los 3 modelos que no importan los nombres, ya lo vamos a ver. La curva ROC es una métrica, acuérdense, siempre los modelos los testeamos con métricas para ver cómo funcionan, y la curva ROC es la métrica por excelencia de un modelo de clasificación binaria, ¿sí? Y acá están los 3 algoritmos que mejor les fue con su respectiva curva ROC, su sensibilidad y su especificidad, ¿sí? La sensibilidad y la especificidad, acuérdense que estaban relacionadas a los valores, a los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos, ¿sí? El mejor modelo fue ese, y esta es la matriz de confusión, que es otra métrica. Ah, bien, hay más gente esperando. Bueno. Porfa, tengo cerrado el chat. No lo estoy pudiendo poner para verlo mientras doy la charla, así que si hay algo que me quieran comentar, por favor háganlo con el micrófono, ¿sí? Porque si no se me pasa. Bueno, estábamos en métricas. Métricas de un modelo de Machine Learning supervisado de clasificación, ¿sí? Recuerden que los problemas pueden ser de clasificación y de regresión, y esos problemas pueden ser también, los algoritmos que utilizamos para resolver estos problemas pueden ser supervisados o no supervisados, ¿bien? Entonces, la métrica por excelencia, dijimos, de los problemas de clasificación binaria es la curva ROC y la matriz de confusión, ¿sí? Que nos da los verdaderos positivos, los verdaderos negativos y los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Alguien me puede decir acá cuántos falsos positivos tiene este modelo en base a esa matriz de confusión? Considerando positivo el valor recuperación de la conciencia, ¿sí? Hagan el intento. No hemos visto bien cómo leer la matriz de confusión, pero es bastante intuitiva. Tal vez a alguien se le ocurre. A ver. Profe, ¿puede ser el valor 1 que dice no recuperación y al lado recuperación? Claro, porque está muy bien. No, perdón. Te estaba respondiendo rápido. Dijimos falsos positivos, ¿no? Corríjanme si me equivoco. Pero los falsos positivos, recuerden que van a ser los valores en los cuales el paciente no recuperó la conciencia, pero el algoritmo lo clasificó como que sí recuperó la conciencia, ¿sí? Falsamente positivo, digamos, una falsa recuperación que no tuvieron. Y eso sería, sí. Perdón,
4, muy bien. Esos son los falsos positivos. Perdón, voy a tener que ir para atrás. Acá, ¿ven el cursor o no? Sí, profe. ¿Lo ven? Bien, perfecto. Bueno, voy a cerrar esto entonces. Son 4 los falsos positivos, ¿bien? Y el 17 les parece que es que falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, verdaderos negativos. Verdaderos negativos. Muy bien, perfecto. Porque son los que en el valor real no recuperaron la conciencia y el algoritmo predijo que no iban a recuperar la conciencia. ¿Bien? El 1 serían los que realmente se recuperaron, pero fueron clasificados como que no se recuperaron, entonces es un falso negativo, ¿sí? Porque fue clasificado como no recuperación, pero se había recuperado ese paciente. Y acá están los verdaderos positivos, ¿sí? Que son 7. ¿Bien? ¿Alguna pregunta respecto a eso, chicos? ¿No? Bueno. Y lo que hicimos fue esta pequeña interfaz gráfica para poder, les muestro nada más para que vean las cositas que uno puede hacer. Y ahí es donde nosotros ingresábamos las variables, los valores de cada paciente, eso que están viendo ahí es la escala, ¿sí? Que yo les hablé, la escala de recuperación de coma, que lo que tiene es una puntuación en las respuestas auditivas, las respuestas visuales, las respuestas motoras, las respuestas verbales oromotoras, la comunicación y la vigilia, ¿sí? En eso consiste esa escala, que era una de las variables predictoras que utilizamos, ya lo vamos a ver en el código. Y entonces, nada, queda bonito. Lo que hacemos es poner en desarrollo, deploy se llama, el modelo que está trabajando detrás de esta interfase gráfica para poder predecir ahí, como ven, si se va a recuperar o no. Y en el ejemplo que pusimos, lo que dice el modelo es que individualmente este paciente nuevo que estamos probando con la interfaz gráfica tiene 76% de probabilidades de recuperar la conciencia, ¿bien? Y bueno, esto no importa, es muy de, del trabajo, pero en general a la conclusión a la que llevamos es que el aprendizaje automático anduvo bien. ¿Por qué decimos que anduvo bien? Porque el mejor modelo tenía una buena exactitud balanceada, con una buena sensibilidad, una buena especificidad, para predecir la no recuperación y la recuperación también. Bien, el único problema es que generalmente los modelos de Machine Learning trabajan con muchísimo más datos, bien, y que además, como teníamos pocos pacientes que habían recuperado la conciencia, como ven acá en los valores reales, serán solo 8, ¿sí? El modelo anda peor en el grupo de recuperación, nos sirve más cuando queremos predecir la no recuperación. Pero bueno, esto es bastante clínico, vamos a ir un poquito más al código, ¿sí? Voy a dejar de compartir y ahora les comparto el código para que lo vamos mirando y vayan viendo lo que es el proceso del Machine Learning en un ejemplo real, ¿no? Denme un segundo. Profe, perdón por la colgada, que llegué un poquito tarde. Sí, ¿De sí, no hay problema. qué variable estamos viendo, digamos, de recuperación de qué? ¿Cómo? ¿De qué, digamos, de qué se trata este modelo de recuperación o no recuperación de qué De la predice? conciencia. Este modelo está hecho con una base de datos de pacientes que tenían un desorden prolongado de la conciencia, le llamamos. Eso es que estaban en coma o en estado vegetativo o algún otro Ujú. gris ahí de la conciencia durante al menos 4 semanas. Eso se clasifica como un desorden prolongado de la conciencia. Y en esta base de datos, la causa del desorden prolongado de la conciencia eran pacientes que habían tenido un traumatismo severo de cráneo, ¿sí? O que habían tenido una ACV, o lo que se llama una encefalopatía anóxica, que es cuando hay, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio y el paciente tiene hipoxia cerebral durante un tiempo prolongado, ¿sí? ¿Se entendió? Perfecto, gracias. Sí, sí. Bueno, me van a dar un minutito ahora que abra esto. Un segundo, por favor, chicos, ¿sí?
Pasa que cambiamos a último momento el trabajo que le íbamos a mostrar. Denme un minutito, por favor, ¿sí? ¿Quieren ir haciendo alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, que no hayan entendido? Fui muy rápido, pero bueno, quería saber si les generó alguna duda o algo. De cualquier manera, ahora vamos a ver el código. ¿Alguno tiene alguna pregunta? No creo haber explicado tan bien, así que seguro la hay, no tengan ningún problema de decirlo, ¿sí? ¿No? ¿Nada? Bueno. ¿Se entendió lo de los tipos de problemas? ¿Sí? Para los que por ahí no les quedaba claro. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora les muestro el modelo en sí. ¿Bien? Díganme si ven la pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí, Bueno, esto es el resumen del trabajo, lo que están viendo ahí. Acá hacemos algunas instalaciones. Después se lo vamos a dejar para que puedan jugar un poco. ¿Sí? Yo no voy a correr todo. Sí, hay que correrlo ahora. Bueno, lo vamos a ir corriendo ahora. Acá vamos a instalar algunas dependencias. Eso no le den mucha bolilla, ¿sí? Acá lo que hacemos es, como ya han visto, importar las bibliotecas con las que trabajamos, ¿sí? NumPy dijimos que era la biblioteca para realizar cálculos numéricos en Python, por eso se llama NumPy, Numerical Python. Pandas, ¿alguien se acuerda que era Pandas? ¿Que podíamos hacer alguna cosa que podíamos hacer con Pandas? ¿No era la biblioteca que permitía leer textos largos? ¿O nada que Leer, ver? leer las bases de datos y trabajar con Ajá, tablas, digamos, ¿bien? claro. Eso es Pandas, ¿sí? Matplotlib es una biblioteca para hacer visualizaciones, gráficos, digamos, igual que Seaborn. Lo importamos ahí siempre se importa import NumPy, y acá le ponemos tipo por convención NP, pero podemos poner cualquier nombre, ¿sí? Estos son los nombres que habitualmente se usan, lo van a ver si después googlean o ven recuerdan alguna otra cola, ¿sí? Y estos son algunos seteos para ver los resultados, ¿sí? Uy, y ahora justo vamos a tener... Bueno, siempre pasa esto, ¿no? Que hay algún problema. A ver, déjenme ver un poco. Em, bueno, a ver un segundo, ¿sí, chicos? Porque no me está leyendo ahí la base de datos. Vamos a ver si lo podemos ver acá. Igual aprovechen para hacer comentarios o lo que sea. Bien, buenísimo. Bueno, acá se va a ver horrible. Lo que acá, en esta página en la que estamos, no es lo ideal que veamos la clase acá, pero les voy a explicar un poquito. Les puede servir. Esta página es GitHub, ¿sí? ¿Alguien escuchó de GitHub? En las primeras clases lo vimos, en Bien, los videos, digamos, cuando perfecto. aprendimos, digamos, a usar todo lo que es Colab, todo eso. Perfecto. Bueno, GitHub es una plataforma muy utilizada en el mundo del software, no solo en Machine Learning e inteligencia artificial, sino con todos los lenguajes de programación, más allá de Python, y para, digamos, tener como un portfolio cada programador de sus trabajos y para poder compartir y trabajar colaborativamente, ¿bien? Acá están viendo, este es mi GitHub, y acá está subido el modelo con el cual trabajamos recién. El problema de GitHub
de verlo acá, la clase, es que van a salir todas estas cosas que las podríamos ocultar en Python, ¿sí? Pero bueno, básicamente vamos a ver el proceso entero, parte por parte. Acá hacemos algunas instalaciones, eso no tiene mucho sentido que lo sepan, esto es lo que les estaba explicando, ¿bien? Eso es para evitar este tipo de mensajes de los warnings, ¿sí? Las alertas. Y acá cargamos la base de datos, ¿bien? Que la base de datos está subida en mi GitHub como un archivo zip con clave. Hay más compañeros, bien. Bien. Perdón, cuando yo abro el chat, ¿ustedes lo ven también? ¿O cuando voy a admitir a alguien? No, profe, no se No, ve. profe. ¿No se ve? Perfecto. Bueno, acá, bueno, traemos la base de datos que está con clave para que no se la roben, básicamente. Igual está anonimizada. Acá lo que hacemos es pasarle el password. Acá, lo primero que hacemos, y esto siempre lo van a hacer, ¿sí? Es definir el objeto df, que hemos dicho que viene de DataFrame, y por convención le solemos llamar df, con la biblioteca pandas, ¿bien? Por eso el pd, que acá lo habíamos puesto, definimos, importamos pandas como pd, y acá lo utilizamos y utilizamos la función de pandas read Excel, read el archivo de Excel, dentro del zip, que le hemos llamado Anonymous, ¿bien? Lo que hacemos acá con el punto drop es eliminar una columna. Qué lástima que no lo puedo correr, chicos. A ver, perdónenme, vamos. Quiero intentarlo porque sería muy importante poder correrlo. No sé por qué. A ver, perdónenme un segundito. Vamos a tratar por última vez. Este es el GitHub de este modelo, ¿sí? Ah, y es cierto que no está. A ver. Claro. Perdonen, chicos, que me fui un poquito. Me avisan cualquier cosa. A ver. Un segundo. Bien. ¿Están viendo dónde estoy grabando la base? ¿O no? ¿Alcanzan a ver? Bueno, no importa. Lo vamos a ver desde acá. ¿Me siguen? ¿Estamos? ¿Volvemos? Sí, profe. Profe, Sí. Hay otro compañero, ahí lo vi. ¿Era yo tengo esto? como una pequeña duda. Sí. Eh, Estoy haciendo yo para como mis apuntes, ¿no? Como una especie de glosario así, y no me termina de quedar claro cómo puedo sintetizar para qué sirve GitHub. Ah, bueno, no, ponerlo plataforma de trabajo colaborativo para programadores. Esa sería como si querés, la definición más global. No es necesario que lo sepan, pero es una herramienta fundamental con la cual se trabaja casi siempre, ¿sí? Pero bueno, en realidad GitHub nosotros lo usamos simplemente al final, solo para compartir el código, ¿sí? Digamos, apelando a esto que es el paradigma de la ciencia abierta, ¿bien? Pero no es imprescindible que lo sepan, ¿sí? ¿Bien? Genial. Bueno, entonces acá, sí, ¿me iban a decir algo más?
¿no? Bueno, en el análisis exploratorio, el análisis exploratorio es la primera parte fundamental para cualquier trabajo de Machine Learning, ¿sí? Para cualquier modelo. Es a veces lo que lleva más tiempo incluso, ¿sí? Y es tal vez la parte más aburrida, pero es muy importante, ¿bien? Acá lo primero que hacemos, dijimos que shape en inglés era forma, y lo que hacemos es ver la forma del objeto data frame, que era nuestra base de datos, que la definimos acá. Con columnas veíamos los nombres de las columnas, y acá tienen todas las variables, ¿sí? Bien. La edad, el género, la causa o etiología, ¿sí? Trauma de cráneo, acá lo van a ver si dónde está etiología. Se me perdió etiología, ¿ustedes lo ven? ¿No? Bueno, No, tampoco lo veo. yo tampoco, che. No sé por qué. Ah, ya sé por qué no se ve. Porque, bueno, acá están todas las columnas, ¿bien? Dataframe.columns nos daba un array que son todas las columnas, ¿sí? En realidad es un objeto. Y dataframe.columns.duplicated es para ver, sería para ver las columnas que están duplicadas, ¿sí? Y hacer una suma de la cantidad de columnas duplicadas, por si teníamos columnas duplicadas, ¿bien? Nos dice que es 0, así que no nos importa mucho. DataFrameDescribe lo que nos da es algunos estadísticos de las variables numéricas, porque no podemos sacar la mediana de una variable categórica, ¿sí? Entonces, primero nos dice cuántas instancias hay, y vemos que hay 103 pacientes, ¿sí? O 103 filas serían, que ya lo habíamos visto acá, 103 filas, 46 columnas, ¿bien? La mediana de cada una de las variables numéricas, el desvío estándar, que era una medida de tendencia central, ¿sí? El valor mínimo, el percentilo 25, ¿sí? Perdón, el primer cuartil, que sería dónde está ubicado el 25% de todos los valores, ¿bien? Y vemos que el 25% de nuestra población tiene 27 años. Vemos que la mediana de edad es 42 años, y la media, que es lo mismo que perdón, esta es la media y esta es la mediana, ¿sí? El segundo cuartil es igual a la mediana. Y vemos que hay una diferencia entre la mediana y la media. ¿Se acuerdan cuando estábamos charlando estadística qué nos indica cuando hay una diferencia entre la mediana y la media? Hoy vamos a ver por qué es importante, pero ¿se acuerdan? ¿Alguien? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa cuando la mediana y la media son iguales y qué pasa cuando son diferentes? No me acuerdo exactamente qué es lo que tengo que decir, así que nada, silencio. No hay problema, chicos. Bueno, esto lo repito mucho porque es una forma fácil de darse cuenta si ¿se acuerdan cuando hablábamos de distribución? Los tipos de distribución, algo de eso. ¿Cuál era el tipo clásico de Sí, distribución? ¿Sí? ¿Cuáles eran los tipos de distribución? Eran básicamente dos, a Rango, grandes rasgos. ¿Ah? varianza, el debido estándar, covarianza y no tengo más. Bueno, eso son medidas, en realidad, por ejemplo, el desvío estándar es una medida de tendencia central, pero la distribución, ya las vamos a ver, la distribución de cada variable acá. La distribución dijimos que era, a ver, nos vamos a adelantar igual, pero esto nos daba las distribuciones, ¿sí? Los histogramos, ¿bien? Y esto nos dice cómo están organizados los datos en sí, ¿sí? Y las distribuciones, en general, lo que tenemos que saber es si nuestros datos, nuestras variables, tienen distribución normal o no tienen distribución normal.
Ya vamos a ver por qué es muy importante eso, ¿sí? Pero, o gaussiana, ¿bien? Acá la calculamos, vemos que ninguna de nuestras variables tiene distribución gaussiana, pero esto ya lo podíamos saber acá, con esta función que es describe, ¿sí? Es muy sencilla. ¿Y por qué lo podíamos saber? Porque cuando la media y la mediana son diferentes, estamos hablando de que nuestra variable tiene una distribución que no es gaussiana o que no es normal, digamos. ¿Bien? ¿Sí? Cuando el promedio y la mediana son diferentes, nuestra variable no tiene distribución normal. Y acá podemos ver que todas las medias son distintas a la mediana. ¿Sí? Rápidamente lo podemos ver. No nos hacía falta ni hacer un gráfico. ¿Bien? Bueno, acá dice criterios, lo vamos a pasar más o menos rápido, pero lo que estamos haciendo es filtrar un poco los datos, porque tenemos 103 pacientes, pero hay algunos criterios de inclusión y exclusión para incluir o excluir a los pacientes de este trabajo, y excluimos, por ejemplo, a los que tenían más de 30 días de evolución. ¿Sí? En la columna de evolución, los que tenían un valor mayor a 30 los excluimos. ¿Sí? Bien, algo de esto ya podíamos ir viendo, que acá en evolución, la media de la evolución era de 127 días, ¿sí? Bien, y la mediana es de 79. Bien. Perdón, acá dije que excluíamos a los de más de 30 días de evolución y es al contrario. Excluimos a los de menos de 30 días de evolución. Es decir, data frame, o sea, lo que le decimos acá es a la base de datos, localizar donde la columna evolución de la base de datos tiene un valor mayor a 30. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, nada, y así sí incluimos y excluimos otros pacientes de acuerdo a algunos criterios. No tiene mucho sentido. Una parte fundamental del proceso del análisis exploratorio es ver los valores nulos, ¿sí? Y acá usamos una pequeña función. Esta les voy a comentar que yo la uso muchísimo. No la programé yo. Con esto, para que vayan sabiendo cómo se programa, no la programé yo. Cuando yo estudié ciencia de datos, me mostraron esta función, me encantó y desde ahí la empecé a usar para siempre. O sea, con esto les quiero decir que mucho de lo que veamos en el curso, en la materia en realidad, lo pueden reutilizar después porque así se programa en el día de hoy. ¿Sí? Entonces esto es una función que básicamente lo que hace es ver la cantidad de valores nulos en valores absolutos y en porcentajes del total. ¿Bien? Entonces acá lo que nos dice es que la columna etiología, la variable etiología, tiene 3 valores nulos y la variable conciencia E tiene un valor nulo. El resto no tiene valores nulos. Nos lo da todo ordenado. Es muy linda esa función. Bien. Igual también eso un Profe, poco... Sí. ¿a qué se refiere exactamente con valores nulos? Bueno, buena pregunta. Me adelanté un poco. ¿Alguien sabe qué son los valores nulos? ¿Alguien nos puede decir? Creo que eran, por ejemplo, cuando una persona tiene que responder una encuesta y deja en blanco o no contesta las opciones, digamos, que Claro. una O cosa sea, así. ese sería el ejemplo en la vida real, cómo llegamos a tener un valor nulo, pero, perdón, no estoy usando una cola porque no tengo una abierta para que lo vean bien. Pero sí, cuando tenemos un valor faltante, tenemos una base de datos en la cual, por ejemplo acá, dice que género es femenino, masculino, femenino, y dice nan ahí, ¿bien? El nan quiere decir valor nulo. Es decir, si nosotros viéramos el Excel, este Excel en esta pequeña tablita, acá hay un 0, perdón, acá está vacío ese lugar. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Profe, Sí. Sí, díganme. no, que sí, sí se entiende. Pero pregunten tranquilos, no tienen por qué saberlo.
Algo habíamos visto, pero lo importante es que se saquen todas las dudas. Entonces, si nosotros estuviésemos viendo el Excel hay valores nulos, ¿bien? De hecho, se los puedo mostrar acá. A ver. Bueno, no se los voy a mostrar ahí porque nos vamos a ir mucho del tema. Pero bueno, valores vacíos, celdas vacías, ¿sí? Esos son los valores nulos. De alguna manera nos faltó en esta base, les faltó tener el género de Juli, Juli y Juli. ¿Bien? Volvemos entonces. Lástima que no lo podemos ver con la cola. Bueno, después las distribuciones, dijimos que era la forma en que se organizaban los datos. Nada, esto también es una función, no importa, hay mucho código acá, pero lo que nos permite esta función es hacer esta tabla para saber si las variables tienen distribución normal o no, y eso es muy importante, normal o gaussiana. Lo que vemos rápidamente es que ninguna variable tiene distribución gaussiana. ¿Sí? Eso es importante para después preprocesar los datos. Esto no tienen por qué saberlo, pero es una tabla 1 que nos describe un poco las variables. Y acá esta es la tabla 2 que nos separa por grupos, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo es, les recuerdo que lo que estamos investigando con esta base es si los pacientes recuperaron o no recuperaron la conciencia, ¿sí? Denme un segundo que quiero mostrarles algo. A ver. ¿Ven que estoy cambiando el drive? Sí, profe. Podemos ver tu navegador, digamos. Bien, perfecto. Sí, me imaginé, pero por las dudas. Bueno. Denme un segundo. A ver si lo podemos resolver desde acá. A ver si con este andamos. No. Disculpenme un segundo, chicos. Uy, se nos hizo muy tarde. Bueno, vamos a seguir rápidamente. ¿A qué hora tenemos que hacer el recreo? ¿Me recuerdan? La mitad de la clase sería a las 8, profe. No sé Perfecto. si creo que lo hace ahí. ¿Cómo vienen? ¿Están muy cansados? Por acá no. ¿El resto? Todo bien. ¿Bien? Todo bien, profe. Bueno. Bueno, esto tal vez les parece, cuando yo les digo tabla 1, ¿saben lo que es la tabla 1? ¿Alguien? ¿O la tabla 2? ¿Saben a qué me refiero? ¿No? Bueno, les explico. ¿No? Todo trabajo de investigación debería siempre tener una tabla 1 y una tabla 2. La tabla 1 nos muestra cómo es nuestra población. Es decir, vemos la edad, la mediana de edad, que en este caso es 36 años, ¿sí? Con un rango entre 27 y 54, o sea, en el cuartil 1 y el cuartil 3. Así se escribe una mediana. Edad mayor a 30 años, bueno, ¿cuántos tenemos con edad mayor a 50? ¿Cuántos varones y cuántas mujeres? Bien. La causa del desorden de la conciencia, la evolución y el resto de las variables, ¿bien? Y en la tabla 2 es cuando hacemos un análisis de grupo. Eso lo van a encontrar en cualquier trabajo científico y van a tener que leer trabajo científico, así que tienen que saber qué es la tabla 1 y la 2, ¿bien? Y acá lo que hacemos es, en el grupo 0, que sería el grupo que no recuperó la conciencia, cuál era la mediana de edad en ese grupo y cuál era en el grupo 1, que es recuperación de la conciencia, ¿bien? Eso es un análisis de subgrupos.
y lo que vemos es, hacemos un test estadístico, que esta función nos lo hace automáticamente, para ver si hay una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, ¿bien? Recuerden que en general las diferencias estadísticamente significativas lo veíamos cuando teníamos una P menor a 0,05, por ejemplo acá, ¿sí? En esta variable, ¿bien? Y en el resto, bueno, no hay mucha diferencia significativamente estadística, ¿bien? O estadísticamente significativa, perdón. Bueno, acá tenemos algunos gráficos. Esto es un gráfico que se llama Perplot, que es muy bonito, y se hace simplemente con la librería Seaborn, que es SNS. Bien. Y nos sirve para ver, para que entiendan, esto está en naranja, los pacientes que sí recuperaron la conciencia, emergencia o recuperación de la conciencia se le llama, y en azul los que no recuperaron la conciencia. Y esto en un proceso de Machine Learning nos es bastante útil para ir viendo cómo están nuestras variables, ¿sí? Es decir, cuáles separan mejor los dos grupos, el grupo recuperación versus el no recuperación. Porque si ustedes ven, por ejemplo, acá están muy superpuestos y acá están un poquito más separados. Quiere decir que probablemente esta variable que se llama JFKB, no importa, esa variable nos separa más o menos bien los dos grupos, ¿sí? Es casi la única. Y JFKB es la puntuación en una escala visual, ¿sí? La respuesta visual que tenían estos pacientes. Entonces, con eso ya supimos que por ahí la parte visual influía un montón para la recuperación, ¿sí? No podemos hablar cuantitativamente, pero tenemos como una exploración así inicial que nos permite decir que esta es una variable que separa bien los dos grupos. Esto es todavía parte del análisis exploratorio, ¿sí? Ya hacemos un recreo, ¿bien? Después, correlaciones entre las variables es una parte importantísima también para, que está dentro del proceso del análisis exploratorio y un poco también nos sirve a futuro para hacer la selección de variables que vamos a usar en nuestros modelos, porque si tenemos dos variables que están muy relacionadas, ¿ustedes las pondrían en un modelo o no la pondrían en un modelo de Machine Learning? Dos variables que están muy relacionadas entre sí. ¿A alguien se le ocurre una respuesta para eso? No lo hemos visto, pero tal vez a alguien se le ocurre algo. ¿No? ¿Ni idea? Yo calculo que sí, pero entiendo que puede ser que no, porque quizás es dato al pedo, digamos. No sé. Claro, un poco que sí. Lo que suele pasar cuando ponemos dos variables que están muy relacionadas entre sí es que no tiene mucho sentido, que es mucho dato tal vez al pedo y que eso nos puede dar un sobreajuste. ¿Se acuerdan del overfitting, sobreajuste a los datos? ¿Bien? Ese es el motivo por el cual tratamos de explorar bien las correlaciones, ¿sí? Entre las variables. Otra cosa distinta es la correlación con la variable objetivo o la etiqueta en un problema supervisado, ¿bien? ¿Sí? Esto, nada, es un gráfico que se ve muy abrumador, pero básicamente nos dice que mientras más rojo, más blanco sea, hay más correlación entre las variables. Entonces ahí podemos ir a buscar, miren la cantidad de datos con los que podemos trabajar. Podemos ir a buscar qué variable está correlacionada fuertemente con otras, ¿sí? Bien, no vamos a entrar en detalle en el gráfico, pero es bonito. Bueno, después lo que hacemos es entramos al preprocesamiento y eso lo vamos a dejar si quieren un ratito para el recreo. No sé si tienen después del recreo, perdón, no sé si tienen alguna pregunta ahora, chicos. ¿Cuánto tiempo les llevó hacer esa investigación Un o año, ese trabajo? un año. Ah, ok. Se puede hacer en un día incluso. O sea, hoy queríamos ver esto, en realidad. Les voy a mostrar muy rápido, pero bueno, vamos a parar un poco la grabación primero, en realidad.
que ahora les muestro. Si quieren, pueden ir al recreo y los que se quieran quedar charlando, pueden quedarse charlando. Pero denme un segundo que pause la grabación. Bueno, arrancamos de vuelta. Vamos a continuar viendo el modelo que entrenamos para la recuperación de la conciencia. La idea era un poco, es muy largo este modelo, ¿sí? Pero son varios modelos además, pero la idea era ver un poco todo el proceso real de cómo desarrollar un modelo. En la parte de preprocesado, que es lo que viene ahora, hacemos varias cosas, ¿sí? Acá lo primero que hacemos es una copia de la base de datos para tener, en realidad, por seguridad, por si después la sobreescribimos y cometemos algún error. Los dummies, en algún momento mencionamos los dummies. ¿Saben? ¿Alguien recuerda qué era? ¿No? Bueno, los dummies eran una forma de trabajar con variables categóricas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, veamos nada más el tema género. Si nosotros hacemos un dummy de la columna género con pandas, que dijimos que lo habíamos importado como PD, y usamos la función getDummies en data causa, que extraiga los datos del data frame, y que utilice estas columnas que son las variables categóricas que las pase a dummies. Eso es lo que le estamos pidiendo acá, ¿bien? Si nosotros hacemos un dummy de una variable categórica, supongamos, les iba a dar como ejemplo género, pero vamos a hacerlo con etiología, que en etiología vimos acá que habían 4 categorías. ACV, etiología era la causa del desorden de la conciencia. ACV, anoxia o falta de oxígeno en el cerebro, por ejemplo por un paro. O TEC, que es traumatismo craneoencefálico o un tumor, ¿bien? Esas son las 4 categorías. Si nosotros le hacemos un dummy a una variable categórica como esta, nos da 4 columnas, ¿sí? 4 columnas, tendrían que verlo, cómo queda. Qué problema, trabajar sin la cola. Pero bueno. A ver, vamos a hacerlo acá. En esta no. Dame un segundo, ¿sí? No, en esta no lo vamos a poder ver. A ver, siguen viendo el navegador, ¿no? Sí, profe. Estamos viendo Stack Over. Stack Overflow, bien. Que es donde googleamos para resolver cualquier error que nos aparezca en el código, ¿sí? Eso acuérdense. Eso, en el año que estuvimos trabajando en este modelo, yo como principiante más que Matías, no se imaginan la cantidad de veces que tuve que entrar a Stack Overflow. El que quiera seguir algo como esto se va a cansar de usarlo. Te resuelve todos los problemas. Espérenme un segundo, por favor. No te puedo creer. Perdón. Un segundo, chicos. Bueno, se nos está yendo un poco el tiempo. Mire. A ver, un segundito.
Bueno, no se los voy a poder mostrar, pero a ver, get dummies, pandas. Esto es lo que hace un get dummies, ¿sí? Ahora lo van a ver. Imaginen que le hacemos un dummy a la variable name, ¿sí? Lo que nos va a hacer es, para cada categoría, Leo, Chambers, The Square, Leo, nos va a hacer una columna para cada categoría y donde esté presente esa categoría, nos va a marcar un 1. Bien, Leo, 1, Leo, 1. Chambers, 1, The Square, 1. ¿Se entendió? Se entendió, pero ¿para qué nos serviría, profe? Y nos sirve porque ningún modelo de Machine Learning, y esto apréndanlo, es básico, es por lo cual se les puede romper el código. Ningún modelo de Machine Learning puede trabajar con strings, ¿se entiende? Siempre lo que le pasamos es una matriz de números. ¿Bien? Perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, acá dropeamos del data frame columnas que no vamos a utilizar, que son esas, no importan los nombres. Bien. Acá les cambiamos el nombre y para eso hacemos un diccionario, ¿sí? Usamos las llaves y le decimos a esta columna, yo quiero que le cambies el nombre a esta columna le cambias a este nombre y así sucesivamente, ¿sí? O sea, definimos el diccionario y renombramos las columnas con este diccionario. ¿Se entiende? Y acá la normalización, ¿qué quiere decir la normalización? Es un método para preprocesar los datos, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, acá, no se los puedo mostrar por lo que no estamos en la cola, pero supónganse que vamos a predecir una variable y acá dice, el valor acá es 200 y el valor acá es solo 0 y 1, ¿bien? El modelo va a interpretar que estas variables tienen mucho peso, ¿sí? Pero están en otra escala, digamos. Entonces lo que queremos es como escalarlos a un valor más cercano al 0, ¿sí? Para que no tengan tanto peso las variables que están en una escala más grande. Imagínense que, no sé, tengamos cantidad de segundos en el cual, para medir el tiempo en el que, por ejemplo, el paciente acá se demoró en iniciar la rehabilitación. Entonces fueron 30 días y nosotros lo tenemos en una escala de segundos. Imagínense, van a ser miles de segundos. Y a la vez tenemos otra variable que está como 0 y 1. Por ejemplo, el género con 0 y 1 para masculino o femenino, ¿sí? Porque dijimos que con la palabra masculino o femenino no puede trabajar el modelo, sino tiene que estar en 0 y 1. Y la preprocesamos con un dummy y que nos quedó en 0 y 1 el género y nos quedó también la columna tiempo desde la lesión a la rehabilitación en segundos. Y tiene un valor de, no sé, miles de segundos. Y va a parecer como que pesa muchísimo más esa variable, ¿sí? Entonces lo llevamos todo a 0 y a 1 en una escala, ¿bien? Y usamos acá, cargamos el scaler, ¿sí? Primero lo importamos de scikit-learn, que es la biblioteca por excelencia para hacer Machine Learning. Importamos el estándar scaler, pero puede ser el mínimo o el min-max scaler. Son distintas formas de trabajar, preprocesar los datos y hacer lo que se llama la ingeniería de variables, ¿sí? Eso es otra etapa fundamental, la ingeniería de variables. Y lo llevamos todos a una escala, ¿bien? Y lo que le decimos acá es a la base de datos, sacar la columna de emergencia, que viene siendo nuestra columna etiqueta, target, objetivo,
o variable a predecir, todos sinónimos, ¿sí? La sacamos, porque eso no lo vamos a escalar, no importa. Y al resto de la base de datos le pasamos este scalar, ¿sí? ¿Bien? Profe, Sí, esto de la normalización vendría a sí. ser como, por ejemplo, cuando en los test tenemos que pasar, por ejemplo, uno tiene un puntaje T, otro tiene un puntaje escalar y todos los tenemos que pasar a puntaje Z. O sea, hacemos una conversión. Exactamente, excelente. Ah, bueno. Es eso, es eso. Es exactamente eso. ¿Escucharon que sonó mi celular o no? De curiosidad. Sí. Ah, perdonen, encima suena fuertísimo. Claro, es que suena acá en la computadora, disculpen. Bueno, es exactamente eso, ¿sí? ¿Quién fue que lo dijo? Yo, Andrea. Andrea, excelente, Andrea. Bueno, buenísimo la intervención. Es exactamente eso. Acá, valores faltantes, sinónimo de valores nulos. Dijimos que siempre vamos a tener que trabajar con valores faltantes, porque a un modelo no le podemos pasar variables categóricas con strings, ¿sí? Como masculino, femenino, ¿sí? Esos valores no pueden estar en string, hay que convertirlos. Y los valores faltantes tampoco pueden, el modelo no sirve y no funciona con valores faltantes, ¿sí? Se rompe el código. Entonces, siempre hay que imputarlos, completarlos o hacer algún tipo de arreglo de acuerdo a nuestro criterio para completar los valores faltantes. ¿Bien? Entonces acá le ponemos fill, que es de llenar, na, que son los nans, o fill nan puede ser también, y le decimos que lo haga con que la estrategia de imputación de los valores faltantes sea la mediana. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Bueno, y acá ya entramos a la parte del Machine Learning propiamente dicho, si se quiere, ¿sí? Y esta es la etapa 1. Acá hay una línea de código medio complicada, ustedes vean esta. Y esto nunca puede faltar para hacer un modelo de Machine Learning, ¿sí? Definir la X, que va a ser la base de datos, la matriz con la cual el vector, vamos a generar los vectores que nos permiten, que le permiten al modelo aprender a predecir la Y, que es la variable objetivo en un modelo supervisado, ¿sí? Bien. La Y generalmente por convención, uno le podría poner otro nombre, ¿no? Al objeto acá, pero por convención siempre usamos X e Y, ¿bien? Y acá lo que le decimos es, quiero que la base de datos dropees, tires la columna emergencia porque es mi etiqueta, ¿sí? Y yo la necesito usar para predecir, digamos, la necesito separar para que el modelo genere los vectores en base a esa etiqueta, ¿sí? Con el resto de la base de datos, con todas las variables que están acá en la X, ¿bien? ¿Se entiende eso? Eso es el train test split. Se los voy a mostrar acá. Lo que hacemos básicamente es, en esta línea de código, separar en train test split, pero antes tenemos que definir cuál es la X y cuál es la Y, ¿sí? Porque en este proceso, acá, bueno, a ver si lo ven mejor, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer en la siguiente celda, ¿sí? El train test split, ¿bien? Pero para eso siempre tenemos que definir la X y la Y, ¿sí? ¿Qué relación tiene, digamos, el split con el fit, con el código fit? Porque se me hacen parecidos. No existe el fit, que es fit. Acuérdense de fitness. El fit es de entrenamiento. Es la línea de código en la cual entrenamos. Pero para poder entrenar tenemos que decidir qué vamos a entrenar, ¿sí? Y lo que acá estamos haciendo es definir
la matriz o el dataset, ¿sí? La porción del dataset, que es la etiqueta, y la porción, que son las variables. La X son todas las variables con las cuales vamos a entrenar el modelo, y la Y es la etiqueta que el modelo va a querer predecir. ¿Sí? Perfecto. Bien. Y el split lo que hace es esto que les decía, separarlo. Separar toda la base. Bien. A ver si se los puedo mostrar acá. No. Bueno. Entonces, acá hacemos un primer split, que vendría siendo este. ¿Sí? Dividimos en 2. Bien. Y nos queda una base de datos de 66 pacientes, que en la I, que es nuestra variable predecir, que es la emergencia o la recuperación de la conciencia, hay 49 que no la recuperaron, 17 que sí. ¿Sí? Esta es el held out, que es lo que nos vamos a guardar para validar. ¿Sí? Acá sería como este test, o si no, como se los había mostrado en el otro. A ver. ¿Van entendiendo o es muy abstracto todavía? Se va entendiendo. No le voy a decir que entiendo todo, pero va. Bueno, está bien. Esto es lo que estamos haciendo acá, que yo les decía, ¿sí? Al principio. Nos guardamos 16, ¿sí? Y vamos a terminar teniendo 3 bases de datos con 3X y 3Y, ¿sí? Que nos van a servir para validar y testear los modelos. Bien. Ahí están los 66 que les dije. Bueno, y el resto acá. ¿Sí? Acá hacemos un segundo split. ¿Sí? Por eso acá está así. Nos quedan así 3. El primer split acá y el segundo split acá. ¿Sí? Pero este ya no lo habíamos guardado, perdón. El primer split acá y el segundo acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, pero Bueno, después lo que hicimos acá, esto es otra etapa fundamental, es seleccionar las variables con las cuales queremos predecir en nuestro modelo. ¿Bien? Dijimos que el tamaño de la base de datos con el que estábamos trabajando, disculpen que lo tengo que buscar. Un segundo. Acá. Qué difícil trabajar sin la cola. Disculpen, chicos. Ya les digo cuántas variables teníamos. Bueno, pero recuerden que eran más o menos todas estas. Muchas. Un segundo. Dijimos que eran 46 variables. ¿Bien? Cuando hicimos el shape. ¿Sí? Igual en un momento eliminamos algunas, pero eliminamos 3, si no me equivoco. Nos deben haber quedado un poco menos. Y lo que hacemos acá es, de todas esas variables, lo que queremos investigar es, no podemos meter todas las variables, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Alguien sabe qué es lo que pasaría si metemos todas las variables para entrenar el modelo? ¿Todas las variables de una base de datos? ¿Qué creen que le va a pasar al modelo? ¿Va a ser bueno? ¿Va a ser malo? ¿Nos va a servir? ¿No nos va va a a ser servir? inútil, me parece.
Va a ser porque inútil. no va a tener, digamos, qué variable hay que relacionar con cuál. Va a saber mucho nomás. El modelo va a aprender perfectamente acerca de nuestros datos, ¿sí? Va a aprender perfectamente a predecir la I, ¿sí? La etiqueta. Pero lo que sucede es que, habiendo aprendido perfectamente, cuando le demos nuevos datos, el modelo no va a saber nada, porque va a tener que, los nuevos datos tendrían que ser exactamente iguales a los que tenemos para que pueda predecir estadísticamente qué es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, va a ocurrir lo que siempre les decimos, o al menos hicimos hincapié en la clase pasada, que es el overfitting, el sobreajuste a nuestros datos. ¿Bien? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es seleccionar las mejores variables. ¿Bien? Y para eso existen muchísimos métodos, ¿sí? Algunos ya automatizados en Python, fundamentalmente en la biblioteca scikit-learn, que es esta, que les dijimos que es la que más se va a usar para el Machine Learning. Y otros métodos pueden ser un poco más manuales, digamos, venir del análisis exploratorio, por ejemplo, eliminar dos variables que están muy correlacionadas entre sí, ¿sí? Y no nos sirven, no nos aporta más información cuando hay dos variables muy correlacionadas entre sí. Al contrario, lo que nos aporta es un sobreajuste a nuestros datos. Entonces, tenemos que usar algún método para seleccionar bien las variables que más poder estadístico tienen, ¿sí? Y para eso hay muchos métodos. Lo que acá nosotros usamos es lo que se llama una eliminación recursiva de variables con random forest y cross validation. Y dijimos que teníamos como 60 variables, ya no me acuerdo. Pero acá lo que nos hace Profe, Sí, en cuanto a eso de la correlación de las variables, sí. si tienen mucha correlación, ¿significa que depende, o sea, comparten muchos datos y por eso hay un sobreajuste? ¿O porque yo pensé que si había mucha correlación era muy necesaria que estuvieran las dos variables? Claro, Porque sería, porque sería que, perdón. porque sería así como, o sea, desde el punto en que yo lo pensé que si existía una correlación son fundamentales una para la otra, pero no sé, ¿por qué? ¿Cómo sería? ¿Cómo funciona? Mira, depende que estemos correlacionando con qué. Lo que yo les mostré acá, voy a aclarar por las dudas, es la correlación entre cada una de las variables. O sea, por ejemplo, acá, la variable edad, vemos que se correlaciona mucho con edad mayor a 30 años, obviamente, porque los dos tienen la misma naturaleza, son la edad, ¿no? ¿Se entiende? Por eso se ven muy correlacionadas. Uy, lo perdieron, ¿no? Se ve blanco, ahí está. Acá dice que la variable edad, se repite acá la columna, ¿no? Edad, edad mayor a 30, esta es edad mayor a 30, ¿sí? Y así. Acá vemos que están Sí, todas entonces muy ahí que habría que poner la variable edad, nada más, Y o acá las dos. tendríamos que elegir. Vos imaginate que a un modelo le pasemos estas tres variables, le estamos dando la misma información y el modelo va a generar un vector muy fuerte en base a esas variables, ¿sí? Y no tiene sentido porque es la misma información, ¿sí? Entonces, estaría bueno saber cuál de esas tres, y esto es ingeniería de variables un poco, ¿sí? Porque acá lo que hicimos fue a la edad, de alguna manera, recategorizarla y separar a los mayores de 30 y los mayores de 50, ¿sí? ¿Por qué hicimos eso? No es casualidad. Es que en general hay algunos trabajos de investigación que dicen que los que tienen menos de 30 años se recuperan mucho mejor y hay otros que dicen que los que tienen menos de 50 años se recuperan mucho mejor. Entonces esto es como la ingeniería de variables de alguna manera, ¿sí? Y lo hicimos para probar si funcionaba mejor alguna de esas variables. Pero obviamente lo que encontramos acá explorando rápidamente es que están muy correlacionadas entre sí. Por eso se ven casi tan blancas. Acá se ve 1, 1, 1 porque es edad con edad, ¿no? O edad mayor a 30 años con edad mayor a 30 años. ¿Se entiende eso del gráfico? Sí, y si hubieran puesto, por ejemplo, edad menor de 50 una y la otra mayor de 50, así como para que se vea la correlación, y ahí la primera en vez de edad mayor de 30 y que el rango se dé ahí,
ahí esas dos variables podrían ir, ¿o no? Y es que es un poco, es lo que hicimos acá. O sea, la edad mayor a 50 años, si estuviésemos viendo la base de datos, lo que verías es que hay un 0 o un 1, dependiendo si el paciente era mayor o menor de 50 años, ¿sí? Si era mayor, tenía un 1. Y si era menor, tenía un 0 en esa columna. Cada una de estas es una columna, ¿sí? Recuerden eso. Cada una de estas es una variable de la base de datos, ¿sí? Y Sí, nosotros profe, ahí está. creamos estas dos variables en base a esta columna, ¿sí? ¿Bien? Para Sí, ahí está, ahí recategorizarla. Y lo entendí un que poco mejor la es, correlación. eso es un ejemplo de ingeniería de variables, sí. Porque tal vez anda mejor el modelo utilizando esta variable que utilizando el valor absoluto de la edad en años, ¿me entendés? Y por eso lo hicimos, para probar. Y bueno, ahora podemos corroborar a ver qué peso tiene cada una de esas variables. Porque acá cuando pasamos por esta eliminación recursiva de variables, que es parte de la ingeniería y la selección de variables, cuando utilizamos este método para seleccionar las mejores variables, nos dice que hay 19 que son las mejores. Y mirá lo que nos dijo acá esta técnica, que la edad es mejor que el resto de las otras, ¿sí? Que las otras dos, si edad mayor a 50 o edad mayor a 30. ¿Se entiende? Y acá tenemos este Sí, gráfico. perfecto. Y acá tenemos este gráfico que nos da la importancia de las variables, el peso que tiene cada variable para influir en la etiqueta que queremos predecir. ¿Sí? Bien. Todas estas son las distintas columnas. Entonces, profe, Random Forest, Sí. Random, decime Jorge. Decime. ok. Entonces Random Forest un poco nos ahorraría muchísimo trabajo puramente científico del análisis de las variables, o ustedes también antes hicieron y pensaron en esto de las variables, digamos, en dónde se encontraba más relación, y etcétera. Y lo pensamos en este orden que estás viendo. ¿Sí? Investigamos, siempre hacemos el análisis exploratorio, como ya vimos todo acá arriba, ¿sí? Para ir entendiendo los datos con los que estamos trabajando. Y esto lo que le pedimos es, el Random Forest es un modelo de Machine Learning que acá lo estamos usando para detectar cuál es la importancia de cada variable. Es como otra forma de aplicarlo. No estamos entrenando el modelo. Acá le estamos pidiendo al Random Forest que nos ayude a identificar variables con mayor importancia, ¿sí? Es una eliminación recursiva porque se va eliminando de una a una las variables, ¿bien? Pero de cualquier manera, acá nosotros tenemos un gráfico que nos dice qué tan bueno es la cantidad de variables, ¿sí? Qué tan buena es la cantidad de variables medido acá, de acuerdo a si usamos 5, 10, 15, 20 o 25. La verdad que es muy raro este gráfico si lo miramos así, porque es como, uno dice, bueno, pero si usamos 5 le va muy bien. Ah, pero mirá si usas 10. Y mirá si usas 19. Bueno, es el pico que está más alto, por eso nos dijo acá que eran 19. La verdad Pero que es rarísimo el gráfico. claro, lo que nos está diciendo ese gráfico, si lo ves así rápidamente, es como, y la verdad que probablemente son raras tus variables, nos está queriendo decir, porque es es medio indistinto cuántas uses, ¿sí? ¿Entendés? Entonces, como no estábamos conformes con eso, bueno, acá hicimos un gráfico de la importancia de cada una de las variables. Acá vuelve a aparecer lo visual, que lo habíamos visto ya acá, ¿no? Que separaba más o menos bien la base. Y a ver esta cuál es. ¿Cómo se llama esta variable? El arousal no lo separa muy bien. Pero esta parece que sí, ¿no? Esta parece que sí. Es lo auditivo, lo visual. La separan más o menos. Ven que se ven separadas la distribución de los datos. Y veamos cómo nos dijo el Random Forest cuál era la importancia de esas dos variables.
Y bueno, están más o menos ahí. El auditivo está acá adelante, lo visual está acá. Bien. Pero existen otros métodos como el análisis multivariable para seleccionar las mejores variables. Bien. La eliminación por correlaciones, ¿sí? Y acá justamente lo que hacemos con este código es ir eliminando paso a paso las variables más correlacionadas entre sí. Y acá lo que nos dice es, bueno, usen estas, ¿sí? Estas que se ven acá. Y acá utilizamos criterios clínicos, o sea que eso lo hice más que nada yo, que conozco la parte clínica, y yo lo que quise es probar utilizando algunas variables de seguimiento, algunas del ingreso, y después mezclamos todo. Pero dijimos, bueno, o sea, hemos hecho un montón de métodos de selección de variables. Cada uno de los métodos está acá, ¿sí? Porque creamos una lista, acá con el método mixto, acá con las variables de seguimiento, una lista de las variables de seguimiento, una lista de las variables al ingreso. Acá una lista de las variables por eliminación por correlaciones. Una lista acá con el análisis multivariable que nos dio una sola variable, ¿viste? Es rarísimo eso. Y bueno, y acá arriba, obviamente una lista con las 19 variables que nos tiró el Random Forest con eliminación recursiva de variables y validación cruzada, que no vamos a entrar todavía en eso, y aparte nos queda poco tiempo. Y entonces, acá lo que hicimos fue un poco empaquetar un diccionario con las listas, con las distintas variables que hemos seleccionado, ¿sí? Esto lo complica un poco, porque habitualmente lo que se hace es utilizar una sola lista de variables, pero nosotros queríamos hacer varias pruebas, digamos, ¿sí? Y acá ya empieza el aprendizaje supervisado. Y esto ya es muy complejo, de hecho esto lo hizo Matías, no lo pude hacer yo, así que no se asusten. Pero lo que vamos a ver es nada más, les voy a ir mencionando algunos de los modelos que se utilizan, ¿sí? Y acá lo que van a ver es, en scikit-learn, importar las métricas, que las vamos a utilizar más adelante, ¿sí? Y acá están las distintas métricas para un problema de clasificación. La curva ROC, que les había dicho, el reporte de la clasificación, la matriz de confusión, el balance accuracy, ¿sí? Y acá importamos los modelos, ¿sí? Todos estos son modelos de Machine Learning que se pueden utilizar y que son los que nosotros probamos. Probamos un Random Forest, que es un clásico modelo de clasificación o de regresión, también se puede usar en los problemas de regresión. Una regresión logística, que es más clásico aún, ¿sí? Este es otro modelo que se llama Gaussian Naive Bayes. El modelo de vecinos más cercanos, el árbol de decisión. Bueno, acá de vuelta el Random Forest, esto lo podríamos haber eliminado, está de más. Esto es un Support Vector Machine, esto es una red neuronal y estos son otros métodos, digamos, que nos ayudan a optimizar el funcionamiento de los modelos, pero no vamos a entrar. Y acá tienen 3 modelos de boosting, que en realidad son ensambles de árboles, ¿sí? Lo que yo les voy a mostrar igual ahora, y con esto vamos a cerrar. Si quieren, vayan haciéndome alguna pregunta, si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, profe, tengo una duda que me quedó de hace rato. En cuanto a las tablas que explicó que la tabla 1 y 2, la tabla 2 no me quedó clara cómo funcionaba. Perfecto. La tabla 1 lo único que hace es mostrarnos cada una de las variables, ¿sí? Igual esto ni se enrosquen porque en realidad no lo usan mucho. Esto es una función que encontré, en realidad no una función, una librería que encontré acá en GitHub, que me facilitó la vida porque no sé si a Mati le gusta esta librería, pero a mí me gustó para este trabajo porque nos organiza bien la información y que nos muestra es cada una de las variables, el total, ¿sí? Y te plotea ya la tablita bien organizadita, bonita, que es lo que después tenés que, si vas a escribir un trabajo científico, tenés que poner siempre la tabla 1. Entonces acá te publica te muestra los totales, ¿sí? De la edad, te dice la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3, bien. Después edad mayor a
a 30 años, nos dice cuántos mayores de 30 años teníamos, cuántos mayores acá de 30 años, porque es el 1, cuántos menores de 30 años, ¿sí? Porque es el 0, y así con cada una de las variables, ¿bien? Pero la tabla 2, nosotros dijimos que la variable objetivo nuestra, la variable target, la etiqueta o la variable a predecir, era la recuperación o la no recuperación que estaba en la columna emergencia, ¿bien? Entonces acá le dije, ¿qué le decimos? Le decimos, bueno, mira, lo que quiero es que nos separes, hagas un análisis de grupos, se llama esto. Un análisis de grupos. Separanos el grupo que emergió y el que no emergió y mostrame cada una de las variables cómo se comporta en ese grupo. Entonces, la edad, acá nos dice la edad del grupo que no emergió y todos tienen 36 años. Pero si miran un poquito más en detalle, van a ver que el rango que tienen estos pacientes es un poquito más grande de edad, ¿no? ¿Lo notan? Si bien las medianas son muy parecidas, el rango es un poco distinto. ¿Sí? Sí, o sea que no sé si entendí bien, pero sería como que nosotros le damos una variable y le pedimos que haga como una predicción de ciertos No, no, y no. que encuentre puntos comunes. No, solo una Eh, descripción, ¿sí? Acá lo que le decimos es, hacer un análisis de grupo, ¿bien? Pero esto, la verdad que no deberíamos entrar muy en detalle porque no es parte en sí del Machine Learning, es más parte de la investigación clínica, si se quiere. Pero simplemente lo que nos dice es, esta es la columna de los que no se recuperaron, esta es la de los que sí, ¿bien? Y mostrame cómo está cada variable en el grupo no recuperación y en el grupo sí recuperaron. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos ver? Que, por ejemplo, acá, el traumatismo del cráneo hay muchos en los dos grupos, ¿sí? Hay 53 pacientes que tuvieron traumatismo del cráneo. 35 de esos no se recuperaron, no recuperaron la conciencia. Y 18 sí la recuperaron. ¿Se entiende? Eso es lo que nos hace, nos separa en la variable objetivo en dos. O en más, si tuviésemos más categorías. Acá es solo no recuperación y recuperación. ¿Bien? Perfecto, ahí entendí, gracias, profe. A ver qué les quería mostrar acá. Denme un segundito, ¿sí? Mirá, por ejemplo esto. Esto es, CRS es la escala que usamos, ¿sí? Coma Recovery Scale, la R revisada. Bien, esto es la puntuación en esa escala. A mayor puntuación, hay más conciencia en ese paciente de alguna manera, ¿sí? El valor máximo es 23, ¿sí? Y lo que les quiero mostrar acá es que miren esta diferencia, que ya la habíamos visto un poco en los otros gráficos. Esta es la columna no recuperación, esta es la columna recuperación. Miren cuánto puntúan los pacientes en la escala visual en el grupo no recuperación, 0. Es la mediana de puntuación, es 0, porque está en mediana y los cuartiles al lado, ¿sí? Y miren cuánto puntúan los que sí recuperaron. Tenían 3 puntos la mediana. El grupo que recuperó la conciencia tenía 3 puntos en lo visual, ¿sí? Y acá vemos que tenía 0 de mediana. ¿Bien? Todos los pacientes que no recuperaron, la mediana de puntuación visual era 0 y en los que sí se recuperaron la mediana de puntuación era 3. ¿Se entiende cómo diferencia la tabla 2 en los grupos? Entonces ya vemos algunas tendencias y algunas Hace cuestiones. como un cuadro comparativo, entonces. Exactamente, un análisis de grupo. Es exactamente eso, ¿sí? Yo lo que les quería mencionar era algunos modelos, ¿sí? que se pueden utilizar. Les voy a mostrar acá. Bien. Ejemplos de algoritmos de aprendizaje automático supervisado, que son los que hemos usado en este trabajo, ¿sí?
Uno de ellos son los árboles de decisión. Lo vimos y de hecho vieron esta misma figura, ¿sí? ¿En qué consiste el árbol de decisión? Hace preguntas y va clasificando de acuerdo a la respuesta. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan del gráfico este? ¿O no? Sí, profe, como en el del Titanic que mostraron la otra Este es clase. este es el del Titanic. ¿Bien? Bueno. ¿Y qué pasa si tenemos dos árboles y los juntamos? ¿Bien? Lo que sucede, tenemos un random forest. ¿Bien? Cuando juntamos varios árboles. ¿Sí? Y lo que hace el random forest es, supongamos que tiene 4 árboles, el árbol 1 me dice que la clase predicha, o sea, que lo que va a suceder es C, el árbol 2 me dice que lo que va a suceder es D, el árbol 3 lo que me dice que va a suceder es B, y el árbol 4 lo que me dice lo que va a suceder es C, o sea, lo que voy a predecir es clase C, pongámosle. Hay como, lo que sucede es como que entre esos árboles votan y el más votado es la clase C, entonces el algoritmo predice clase C. ¿Se entiende? Pero, ¿qué sucede? No siempre los datos se pueden separar en un plano de 2 dimensiones, ¿sí? Imagínense que la distribución de los datos fuera la siguiente que estamos viendo en el gráfico a la izquierda. No nos va a servir algunos algoritmos, si esa es la distribución. Entonces, por ejemplo, existen este modelo que se llama Support Vector Machine, ¿sí? Y nos separa de esta manera los datos, ¿bien? Después lo otro otro algoritmo que se usa es el K-Nearest Neighbors, está mal escrito, y es el de los vecinos más cercanos, creo que lo hemos mencionado alguna vez. Entonces la cuestión es, si yo estoy tratando de predecir acá la estrella roja, lo que hace el algoritmo es fijarse cómo son los vecinos más cercanos, digamos, los valores más cercanos, y supongamos que nosotros le decimos, mirá los 3 vecinos más cercanos, que eso es un parámetro del algoritmo, lo que nos va a decir es que nuestra estrella es clase B, que es violeta o púrpura, no sé. Y si le decimos que mire los 6 vecinos más cercanos, nos va a decir que es amarillo. Bien, por eso otro gran tema son los parámetros de los algoritmos, ¿sí? Porque cuando nosotros usamos este algoritmo, le pasamos algunos parámetros y le decimos, che, fíjate en los 6 vecinos más cercanos o en los 3 vecinos más cercanos. Y eso nos puede cambiar el resultado. Entonces los parámetros es todo otro capítulo enorme del Machine Learning que ya vamos a tener que ver y no hemos alcanzado a ver hoy, pero es muy importante, ¿sí? Y después, bueno, vienen las redes neuronales, que acá hay un ejemplo y son mucho más complejas para ver, tienen capas, las capas son uno de sus parámetros, por ejemplo, y nada, no vamos a entrar muy en detalle porque eso ya es otro capítulo más grande, ¿sí? Y además porque es muy complejo. Las redes neuronales vendría a ser como una evolución del Random Forest. O sea, ¿también es No, un tipo de organización de los datos o nada que ver? no, porque el Random Forest es un modelo de árboles, ¿sí? Y las redes neuronales son muy diferentes, matemáticamente hablando. Pero bueno, creo que no es momento ahora para entrar en detalle. Además, es muy complejo las redes, y Matías, bueno, sabe mucho de eso, así que se lo vamos a dejar a él que lo explique. Pero yo sí les quería mostrar algunos de los modelos de aprendizaje supervisado, ¿sí? También existen los de no supervisado. Dijimos que estos eran los 3 tipos de aprendizaje automático, en los cuales dijimos que los modelos supervisados tenemos los datos etiquetados y en los no supervisados tenemos los datos no etiquetados, ¿bien? O sea, los datos para entrenar el algoritmo, no tenemos esa columna recuperaron o no recuperaron la conciencia. Tenemos una base de datos que no tenemos una etiqueta a predecir, ¿sí? Y lo que le decimos entonces es, le pasamos textos de entrenamiento, documentos, imágenes, ¿sí? Se generan los vectores que nos dan distintas características y
cuando después de que entrenamos al modelo, el modelo puede hacer un clustering, por ejemplo, y segmentarnos nuestros datos, ¿sí? Y bueno, no vamos a entrar más en detalle que eso, pero después seguiremos profundizando porque ya es la hora. Y quería dejar tiempo para que hagan alguna pregunta si quieren. Así que voy a parar la grabación y charlamos un poquito, ¿sí?